Hola a todos. En esta lección número 11 desarrollaremos el tópico de la maximización de beneficios. Esta lección es el punto de inicio de una serie de lecciones que nos van a permitir determinar cómo una empresa determina el nivel de producción en un mercado perfectamente competitivo o de competencia perfecta. Se usan ambos tipos de términos de manera indistinta. El desarrollo de la lección se guiará por las siguientes partes. Inicialmente definiremos cuáles son los costos explícitos de una empresa y qué es lo que entendemos por los mismos. Luego analizaremos cuáles son los costos implícitos de la empresa y qué entendemos por los mismos, para terminar luego desarrollando cuáles son los tipos de beneficios presentes en una empresa. Y ahí veremos que hay dos grandes beneficios, el beneficio contable y el beneficio económico. Y luego sí, ya en el punto D desarrollaremos el corazón de esta lección, que en realidad es ver cuál es el principal objetivo que tienen todas las empresas. Y vamos a ver que el principal objetivo es maximizar los beneficios económicos. En algunos textos aparece como sinónimo de beneficios económicos o utilidades económicas, pero en realidad termina siendo lo mismo. Entonces, todas las empresas tienen como principal objetivo el de maximizar los beneficios económicos, esto independientemente del tipo de mercado en el cual se desenvuelva la empresa. Y por último cerraremos con un ejemplo relevante en el cual es un caso particular en donde tengo, por ejemplo, mi vecino que, dada la situación del COVID-19, decide poner una fábrica de barbijos y analizamos tanto los beneficios económicos como contables de los mismos. A ver, ¿cuáles son los costos explícitos de una empresa? Nosotros entendemos como los costos explícitos de una empresa a todas aquellas erogaciones de dinero que la empresa paga por el uso de los distintos recursos. Es decir, los costos explícitos siempre representan una erogación de dinero, o sea, el empresario abre la billetera para pagar por algún tipo de recurso o insumo. Por lo tanto, son siempre costos monetarios. Uno aprecia el hecho de que se está yendo dinero, por así decirlo, de la empresa. Y son los tipos de costos que básicamente consideran los contadores y los cuales muchas veces son los que plasman en los balances o en los estados de resultado. ¿Qué ejemplos de costos explícitos hay en una empresa? Bueno, hay muchos tipos de costos explícitos que uno siempre los puede determinar. Un costo explícito por naturaleza que tienen las empresas son los sueldos y salarios que las empresas pagan a sus trabajadores. Es decir, por la mano de obra, las empresas cuando contratan trabajadores como contraprestación de ese trabajo, pagan un salario o una remuneración. Bueno, esto es un costo explícito, la empresa está pagando dinero para contratar trabajadores. Al mismo tiempo, otro tipo de costos explícitos son los intereses sobre los préstamos o los pagos de capital. Es decir, muchas veces una empresa toma un crédito para comprar, por ejemplo, una maquinaria y ese crédito tiene que ir pagando el capital más los intereses a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, otro tipo de ejemplo de costo explícito es el costo de las materias primas, es decir, las empresas para producir necesitan insumos, por ejemplo, no sé, telas, plásticos, etcétera, y para eso deben pagarlos, por lo tanto son considerados costos explícitos. En muchos casos, muchas empresas funcionan en locales que no son propios, sino que son alquilados, por lo tanto tienen que pagar un alquiler todos los meses y esto también es considerado un costo explícito. Y también hay cierto tipo de costos, como por ejemplo pueden ser el marketing y la publicidad, muchas veces para tratar de dar a conocer su producto, aumentar las ventas, etc. Todos estos son tipos de costos explícitos de la empresa, en donde la principal característica es que es una erogación de dinero de la empresa, o sea, uno lo ve. Ahora, ¿qué pasa con los costos implícitos de la empresa? Bueno, los costos implícitos tienen una naturaleza distinta porque en realidad en los costos implícitos no hay una erogación de fondos por parte de la empresa, sino que más bien son todos aquellos costos de los insumos por los que no se paga directamente en dinero, pero se está dejando de ganar algo, se está renunciando a algo para desarrollar ese emprendimiento. Y acá aparece el concepto típico que ya vimos, que es el concepto de costo de oportunidad. O sea, cuando uno quiere desarrollar una actividad, indefectiblemente esa actividad tiene un costo de oportunidad que es a lo que se está renunciando para poder desarrollarla. Y estos costos son eminentemente considerados por los economistas. Los contadores no los tienen en cuenta, pero los economistas sí tienen en cuenta estos costos implícitos y obviamente también tienen en cuenta los costos explícitos. ¿Cuáles son los ejemplos típicos de costos implícitos que muchas veces puede aparecer en una empresa? Bueno, todo lo que tiene que se refiere a cuestiones perdidas o renunciadas. Por ejemplo,
Un típico caso de costo implícito es el salario perdido o renunciado que tiene una persona. ¿Cuándo surge esto? Bueno, como ejemplo, cuando una persona decide renunciar a un trabajo para irse hacia otro. Entonces, el costo implícito para irse al nuevo trabajo es el salario al cual renuncia en el primer trabajo. Otro costo implícito importante es el de los intereses perdidos. Uno muchas veces invierte dinero en un determinado tipo de proyecto, pero ese dinero tiene un costo de oportunidad porque está dejando de ganar intereses en otro tipo de proyecto alternativo. Al mismo tiempo, muchas veces hay alquileres perdidos. Esos alquileres perdidos se refiere básicamente al hecho de que yo, por ejemplo, puedo tener algunas instalaciones alquiladas y que cuando quiero emprender un proyecto, dejo de alquilar esas instalaciones y dejo de percibir esa renta para poder desarrollar mi propio proyecto. Bueno, en ese caso estoy dejando de ganar un alquiler o tengo un alquiler perdido y es un costo implícito del proyecto. ¿Cuáles son los tipos de beneficios presentes en toda empresa? Bueno, ya vamos a ver que hay dos grandes tipos de beneficios que tienen todas las empresas. El primero es el beneficio contable, lo vamos a sintetizar con la sigla BC, en el cual es aquel que calculan los contadores. Y este beneficio contable solo mide el dinero que entra y sale de una empresa. O sea, ¿y cómo se define el beneficio contable? Bueno, como los ingresos totales menos los costos explícitos. O sea, a los ingresos totales le restamos todos los costos explícitos que pueda tener una empresa, como sueldos y salario, alquileres, pago de intereses, etc. Pero este no es relevante para determinar la sustentabilidad de la empresa a largo plazo. Ya vamos a ver que el concepto de beneficio relevante es el que vamos a ver a continuación. No obstante, este beneficio contable es el que calculan los contadores y es el que muchas veces el fisco utiliza para determinar, por ejemplo, el pago de impuestos a las ganancias. Y el otro gran tipo de beneficio que vemos es el beneficio económico, que lo sintetizamos con la sigla BE. Y este beneficio económico es el que sí calculan los economistas y el que los economistas le dan mucha importancia. ¿Y cómo se define? El beneficio económico se define como los ingresos totales menos los costos explícitos menos los costos implícitos. O, como lo pueden ver en el libro base que están siguiendo, que en realidad a los ingresos totales le restan, abren un paréntesis, costos explícitos más costos implícitos, pero la fórmula es esencialmente la misma. O sea, a los ingresos totales le restamos todos los costos, los explícitos como los implícitos. Y esto acá, fíjense que ya estamos teniendo en cuenta el costo de oportunidad de utilización de los recursos. Y este es el concepto que es relevante y es el que determina la sustentabilidad de la empresa en largo plazo y es el beneficio que las empresas van a tratar de maximizar. Y ese va a ser el principal objetivo de la empresa. Obsérvese que como en el beneficio económico restamos los costos implícitos, no así en el contable, siempre el beneficio contable va a ser mayor o cuando mucho puede llegar a ser igual al beneficio económico. Y eso es lo que estamos expresando. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene toda empresa? Bueno, independientemente del tipo de mercado en el que opera una empresa, ya sea un mercado de competencia perfecta, que es lo que empezamos a desarrollar ahora, en un monopolio, que lo vamos a ver más adelante, en un oligopolio, en una competencia monopolística, que son otras estructuras de mercado que se van a ver en el posterior desarrollo de la materia, siempre el objetivo es el mismo de toda empresa, que es maximizar los beneficios económicos. Ya vamos a ver qué es lo que entendemos por maximizar los beneficios económicos. ¿Qué significa esto? Que los dueños siempre quieren que la empresa reporte la mayor cantidad de beneficios posible. Entonces, ese es el principal objetivo que tiene toda empresa. La empresa puede tener otros objetivos, o algunos de los integrantes pueden tener otros objetivos, como por ejemplo maximizar la probabilidad de supervivencia, esto es decir, durar la mayor cantidad de tiempo en el mercado sin salirse, maximizar las ventas totales o los ingresos totales, o pueden no tener ningún tipo de objetivo de maximización porque es un mundo tremendamente aleatorio y que piensan que no controlan, pero no obstante los distintos objetivos que pueda tener una empresa, el principal siempre es el de maximizar los beneficios económicos. Este objetivo de maximizar los beneficios económicos al mismo tiempo es un supuesto que ayuda a explicar muchas cuestiones relevantes de las empresas, como por ejemplo la determinación de cuánto va a producir una empresa, esto es decir, cuántas unidades de producto le conviene producir si es que quiere maximizarlo,
O puede servir también para decidir si a la empresa le conviene cerrar temporalmente o seguir produciendo, que lo vamos a ver más adelante. O pueden servir para determinar si conviene o no entrar en un nuevo mercado o abandonar el mercado en el cual uno ya se encuentra funcionando. No obstante, lo importante es que este supuesto explica relativamente bien cuál es el objetivo o cómo se comportan las empresas. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la maximización de beneficios? Bueno, las empresas que maximizan beneficios en general pueden crecer con mayor rapidez. ¿Eso qué significa? Que en menores cortos de tiempo pueden aumentar sus niveles de producto y sus niveles de ganancia. Al mismo tiempo, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y por lo tanto de no quebrar, ya que si maximizan beneficios, pueden tener las suficientes espaldas para poder capear situaciones de mala coyuntura económica. Otro argumento que sustenta la maximización de beneficios es que las empresas que maximizan beneficios tienen un mayor acceso al mercado de capitales. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque los bancos y los inversores en general son más propensos siempre a prestarle a aquellas empresas que le está yendo bien. ¿Por qué? Porque no quieren correr riesgos. Al mismo tiempo, cuando las empresas maximizan el beneficio, tiene una menor probabilidad de que sea absorbida por otras empresas. Esto es decir, si a la empresa le está yendo mal, no está maximizando beneficios, el valor de sus acciones es bajo, entonces corre un alto riesgo de poder ser comprada por otra empresa. En cambio, si maximiza beneficios, el valor de las acciones es mayor, por lo tanto, disminuye el riesgo de que sea absorbido por otra empresa. Al mismo tiempo, las empresas, cuando maximizan beneficios, incentivan a los gerentes y a sus trabajadores con una parte variable del sueldo en función de esos beneficios. Presten atención que en realidad el hecho de que la empresa busque la maximización del beneficio no quiere decir que esto sea expensa de otros objetivos. O sea, puede tener varios objetivos la empresa, pero el principal es la maximización de beneficios. Y ahora viene lo relevante. ¿Qué entendemos por beneficio económico? Una parte ya lo desarrollamos en la diapositiva anterior. Ya sabemos que el beneficio económico se define como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Recordemos que los ingresos totales fueron definidos como el precio del producto por la cantidad de producto, o sea, P por Q, y los costos totales es la suma de los costos explícitos más los costos implícitos. Por lo tanto, el beneficio económico se define como los ingresos totales menos los costos explícitos menos los costos implícitos, que es exactamente lo mismo como viene definido en el libro, con la única diferencia es que si nosotros agregamos un paréntesis delante de los costos explícitos, el segundo signo negativo se convierte en un signo positivo, pero la definición es exactamente la misma. Ahora, la pregunta es, ya definimos lo que es beneficio económico, pero ¿qué entendemos por maximizar? Bueno, maximizar significa básicamente que esos beneficios sean máximos. Es decir, la empresa va a hacer todo lo posible para que la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales sea lo mayor posible. Es decir, la empresa va a tratar de aumentar los ingresos totales o bajar los costos totales para que esos beneficios sean máximos. Ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo relevante que surgió básicamente por la nueva situación de la pandemia declarada por el coronavirus. Bueno, básicamente vamos a comentar el caso de un vecino que yo tengo, el cual, viendo la oportunidad de la pandemia, quiere establecer una empresa para producir barbijos. Mi vecino, básicamente que quiere establecer esta empresa para producir barbijos, hizo todos los cálculos y él cree que si monta una empresa puede producir 3.000 barbijos y puede vender cada uno de esos barbijos a 100 pesos. Entonces viene, me cuenta la situación a mí y me dice que, bueno, básicamente quiere establecer esta empresa para establecer barbijos, que estuvo haciendo números y que todo le cuadra, le cierra y que tendría una ganancia importante si le establece. Entonces, cuando nos ponemos a analizar la situación contable de la empresa, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, vemos que los ingresos que va a obtener mi vecino por producir barbijos serían de 300.000 pesos, es decir, 3.000 barbijos que vendería a 100 pesos cada uno, obtiene un total de 300.000 pesos. Al mismo tiempo, mi vecino saca cuenta y dice, bueno, a ver, para producir esos barbijos obviamente necesita materia prima, lo cual consta de una tela, en realidad, que tiene 3 capas, y al mismo tiempo necesita hilo para coser y para elaborarlos. Entonces calcula que el costo de las materias primas de esa tela y de los hilos para coser, más otro tipo de insumos de materias primas, le demandaría algo así como 80.000 pesos.
Al mismo tiempo, mi vecino calcula que aproximadamente tendría que gastar por mes 150.000 pesos en el pago a los trabajadores que va a contratar para que obviamente le hagan los barbijos. Estima que va a gastar en electricidad y teléfono 20.000 pesos por mes y va a hacer publicidad por 40.000 pesos por mes para dar a conocer su empresa en el mercado y tratar así de poder tener una mayor penetración en el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros analizamos este gráfico, vemos que los costos explícitos totales de mi vecino son de 290.000 y que si tiene unos ingresos de 300.000, entonces su beneficio contable, que viene dado por la diferencia de los ingresos totales menos los costos explícitos, como habíamos definido anteriormente, serían de 10.000 pesos. Entonces, mi vecino contento va y está determinado a poner la empresa que fabrica los barbijos. Entonces, desde el punto de vista contable, aparentemente el negocio sería rentable, ya que tendría un beneficio contable o una ganancia de 10.000 pesos. Pero charlando con mi vecino me cuenta, básicamente, de que él en realidad, para montar la empresa, necesita un capital inicial, ya que tiene un depósito a plazo fijo en un banco de 100.000 pesos que le reportan intereses por 6.000 pesos mensuales, a lo cual él tendría que deshacer para tener esos 100.000 pesos mensuales y colocarlos en la empresa para comenzar a funcionar. Observen sí que acá mi vecino ya comenzaría a tener intereses perdidos por 6.000 pesos, que es lo que venía ganando antes si el plazo fijo lo dejara en el banco. Al mismo tiempo, cuando le pregunto, ¿está todo bien? Bueno, vas a montar la fábrica para hacer barbijos, le pregunto dónde la vas a establecer y él me dice, no, lo que pasa es que tengo el garaje de mi casa, que ahora lo tengo alquilado, se lo alquilo a otro vecino como cochera, le saco 4.000 pesos por mes, pero si monto la empresa de hacer barbijos, voy a pedirle a rescindir ese contrato de alquiler, por lo tanto, voy a montar la fábrica ahí y voy a dejar de ganar esos 4.000. Ahí aparece otro concepto de alquileres perdidos. Y lo que la pregunta siguiente le hago, le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu trabajo en la carnicería en realidad? Y bueno, no, me dice, lo que pasa es que me llevo mal con mi jefe, quiero dejar el trabajo, ahí gano 40.000 pesos por mes, pero lo voy a dejar ganar para montar mi empresa. Y ahí aparece otro concepto que es un salario perdido de 40.000 pesos por mes. Cuando nosotros esos beneficios contables empezamos a agarrar y empezamos a considerar todos estos costos implícitos que estamos teniendo, vemos que aparece un ingreso por inversión perdido o intereses perdidos por 6.000 pesos, que lo relacionado a los intereses del plazo fijo. O presten atención que aquí no se pone los 100.000 pesos del plazo fijo, sino solamente los intereses perdidos. Al mismo tiempo aparece un alquiler perdido de su cochera por 4.000 pesos, o sea, este era un monto que tenía que ahora no lo va a tener, y va a dejar de ganar 40.000 pesos en la carnicería. Cuando yo sumo todas esas tres celdas nuevas, tengo costos implícitos totales por 50.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puedo calcular los costos totales de esta fábrica de hacer barbijos. Y los costos totales ahora serían los costos explícitos de 290.000 más los costos implícitos de 340.000. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el verdadero beneficio económico de mi vecino para poner esta empresa de poner barbijos? Y bueno, el beneficio económico que surge de la diferencia de los ingresos totales menos los costos explícitos menos los costos implícitos es de menos 40.000. O sea, presten atención cómo una empresa que desde el punto de vista contable daba utilidades positivas, o sea, había un beneficio contable, desde el punto de vista económico no es rentable y se termina perdiendo plata. ¿Y esto es por qué? Bueno, básicamente porque lo contable no tiene en cuenta todos aquellos costos implícitos que muchas veces existen en los distintos proyectos. Bueno, damos por terminada la presente lección. Continúen con la lección número 2.